¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos con una parashá. Tenemos dos parashá, o sea, tenemos dos parashot para esta ocasión, ¿verdad? Tenemos a Hareimot y tenemos Kedushin. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Rudy Zelaya y como siempre, pues nuestro invitado, el rabino Juan Pablo Sandón. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo está? Muy bien, Rudy, gracias a Dios y saludos a todos los que nos ven cada semana. Efectivamente, como vos decís, esta semana nuevamente dos parashot, al igual que la semana pasada, a Jarei Moti y Kedoshim. Esta es una de los pares que habitualmente se leen juntos. Así que bueno, vamos a meternos que tenemos una buena cantidad de temas en estas dos parashot. Sí, bueno, me parece, Rabino, que están muy interesantes estas dos parashat, pero no sé si al estar juntas también le da otra interpretación, ¿verdad? Pero bueno, usted nos dirá, ¿verdad? Tengo entendido que Aharei Mot significa después de la muerte y Kedoshim significa seréis santos. ¿Cómo entender esa parte ahora que van juntas, Rabino? ¿Es que acaso después de estar muerto es que uno será santo o cómo le entendemos? Mira, esa es una lectura posible, pero hay que tener en cuenta que el tema de la santidad en la tradición judía tiene que ver con lo que uno hace en esta vida. De hecho, el capítulo 19, especialmente del libro de Baikra, que está dentro de Parashat Kedoshim, habla de cosas bien concretas relacionadas con el comportamiento de las personas en su vida cotidiana. ¿Sí? Y eso es lo que en definitiva convierte en santo a las personas, que le da el estatus de santidad. ¿No? Entonces, de este sentido, en el judaísmo no tenemos tanto la lectura de que esperar supuestamente una vida después de la muerte, sino que todo depende de cómo nos comportemos aquí. De acuerdo, de acuerdo. Me parece que vamos a ahondar un poco más adelante, pero comienza en Levítico 16:1 y dice, y habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, ¿verdad? Los cuales murieron cuando se presentaron ante el Eterno. Y dijo el Eterno a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo aparecí en una nube encima del propiciatorio. Entonces sí estamos recordando lo que teníamos en Shemini, ¿verdad, Rabino? Donde los dos hijos entraron, encendieron un extraño que no se les había pedido y fueron consumidos. Entonces acá estamos viendo que es en el lugar santo donde está el propiciatorio, donde no debe entrar, sino más bien una vez al año, Rabino. Sí, efectivamente, todo lo que viene a continuación de estos versículos que vos mencionabas es el ritual que se hacía bueno, en este caso en el Mishkan, en el tabernáculo, y que después se repitió en el templo en Jerusalén, específicamente en el día de Yom Kippur, en el día del perdón. De hecho, esta es específicamente la lectura que tenemos en nuestro rezo de Yom Kippur por la mañana. Bueno, con todo lo que tiene que ver específicamente con el tema de el perdón a través del ritual de sacrificio. ¿No? Bueno, hoy en día obviamente ya no hacemos sacrificios, el perdón funciona de una manera diferente, ¿sí? Pero todo esto, por lo menos todo este capítulo, o casi todo, habla acerca de ese ritual específicamente. Exacto, exacto. Este ritual, Rabino, cuando el sumo sacerdote o el Kohen Gadol entraba una vez al año a este lugar santísimo, aparece dos machos cabrillos, uno para Azazel y otro para el Eterno, dice. Explíquenos todo esto, porque esto es lo que dice los siguientes versículos, Rabino, que cómo iba a sacrificar a dos o a uno de ellos, iba la suerte de uno de ellos, ¿verdad? Donde se iba a llevar el pecado del pueblo y donde ellos venían arrepentidos a pedir perdón y luego una vez al año el sacerdote tenía que entrar a pedir perdón por su familia y por el pueblo. Sí, ¿Cómo es? efectivamente. Bueno, uno es obviamente el sacrificio en sí mismo
y el otro, el que se manda a Sacel, que es un lugar que era como una especie de barranco en donde el cabrito caía. Ese cabrito era el que de alguna manera había cargado con las penas y con las culpas del pueblo, y se las llevaba, ¿no? Pero creo que lo más interesante de esto, más allá del tema puntual de cómo la Torá nos relata esta cuestión, eh, no me quiero poner demasiado técnico respecto a las cuestiones vinculadas al ritual en sí mismo, al sacrificio en sí mismo. Creo que lo más importante que todavía llega hoy hasta nuestros días en la tradición judía es lo que aparece en el versículo 21, ¿sí? Que dice que Aarón va a poner las dos manos sobre la cabeza de el cabrito, el que está vivo, ¿sí? Y va a confesar todas las transgresiones. Y el tema de confesar creo que es lo más importante, ¿sí? Porque todavía hasta hoy nuestra tradición entiende que el perdón solo es posible si uno admite su error, lo confiesa y pide las disculpas correspondientes, ¿sí? Creo que eso es lo más importante para entender toda esta cuestión. Ok, y ese perdón, rabino, era por las faltas que le habían cometido del hombre hacia Dios o cualquier tipo de ofensa, incluso entre los hombres. No, solo estas cuestiones, tanto las rituales del templo como incluso hoy el día de Yom Kippur, solo contemplan las transgresiones del hombre hacia Dios. Las transgresiones del hombre hacia el hombre deben ser solucionadas entre los hombres. Uno tiene que ir a pedir disculpas como corresponde. El otro también está obligado a perdonar a quien pide disculpas sinceramente. ¿Sí? Creo que eso, bueno, es importante aclararlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, es importante aclararlo porque estaba leyendo que en el Midrash también dice que si ofendéis a vuestro compañero, implorad su perdón. Sí, Si os rechaza, pídanle hasta 3 veces que os perdonen. Y si aún así se rehúsa a perdonar, vosotros ya cumpliste con vuestro deber. Dice. exactamente. Eso es parte de la ley judía hasta el día de hoy en cuanto tiene que ver con las leyes de perdón. Obviamente hay que pedir un perdón sincero, ¿no? Y un arrepentimiento de corazón, lo cual es bastante difícil de lograr. Los seres humanos tenemos una tendencia a no pedir perdón, lamentablemente. Es un trabajo espiritual, y del corazón que uno tiene que hacer, muy profundo. Pero bueno, si uno realmente entiende que hay un pedido de perdón sincero por parte de quien sea que nos haya hecho daño, estamos obligados a perdonar. Sí, interesante, Rabino, eh, con esto, ¿verdad? De que una vez al año era por las faltas cometidas, hombre, hacia Dios, pero las faltas cometidas entre los hombres se tratan entre los hombres. Entonces, ¿cómo podríamos incorporar estas prácticas de expiación, Rabino? O de reconciliación hoy en día en nuestra vida cotidiana. Es muy sencillo, tener la humildad suficiente de que cuando uno se equivoca, le pida perdón a su prójimo, pueda arrepentirse, sepa arrepentirse, pedir las disculpas correspondientes, y también, obviamente, esperar que el otro le pida perdón. También es importante aclarar que esto no es únicamente que se hace en Yom Kippur. Esto se hace en cualquier momento que uno comete un error, que como seres humanos que cometemos errores es básicamente todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que uno tiene que tener presente cada día de su vida. Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente parte que ya es el capítulo 17, advertencia contra las prácticas impuras. Prohibido ofrecer sacrificios fuera del templo. Prohibido consumir sangre, ya que la sangre representa la vida. Por eso te he dicho, el versículo 12, a los hijos de Israel, nadie de entre vosotros comerá sangre, ojo del peregrino ha de comerla. ¿Verdad? Usted ya explicaba la vez pasada que la sangre es vida cuando está dentro del cuerpo y representa la muerte cuando sale del cuerpo, ¿no? Luego tenemos las leyes sobre la conducta sexual, Rabino. Prohibiciones de relaciones sexuales inmorales e incestuosas. Que ver, Rabino, con todos los parientes, ¿verdad? Hermanos, tíos, Es padre, impor- madre.
Sí, es importante lo que vos, la aclaración que vos hiciste respecto al tema de las relaciones sexuales que podríamos llamar inmorales e incestuosas, ¿no? O, este, o incestuosas y alguna otra categoría, porque esto es algo muy importante para destacar. Si uno lee con detenimiento el capítulo 18 de Baikra, se va a encontrar con que no todas las relaciones prohibidas son necesariamente sanguíneas o filiales. Se va a encontrar con que, por ejemplo, está prohibido casarse con la mujer de su padre, ¿sí? Está incluso prohibido casarse podemos encontrar el caso, por ejemplo, de el hermano, mejor dicho, la mujer que se casó con el hermano de su padre, digamos, hay algunas relaciones que no necesariamente tienen que ver efectivamente con lo sanguíneo o con lo filial, que simplemente también están prohibidas porque dentro del contexto familiar se entiende que pueden llegar a generar un conflicto. Aparece también el hecho, por ejemplo, en un mundo poligámico, de no casarse con dos hermanas al mismo tiempo mientras las dos estén vivas. Uno se puede casar con una, si fallece se puede casar con la otra, pero no al mismo tiempo con las dos, ¿no? Por ejemplo, con la hija de la esposa de tu padre, ¿sí? Una hermanastra, está prohibido, ¿sí? Que no hay ningún vínculo, pero está prohibido, ¿sí? Y hay algunas cosas, por ejemplo, que el mundo católico o cristiano después prohibió, pero que los judíos no tenemos prohibido, como por ejemplo el casamiento entre primos, que eso es algo también es una pequeña diferencia que hay entre el mundo judío y el mundo cristiano, ¿sí? En general. Eh, Entiendo que en el mundo católico cristiano está bien visto el casamiento entre primos. Y después hay algunas otras relaciones prohibidas que también están dentro de esta categoría, ¿sí? Eh, que entran casi en la categoría, o no casi, entran en la categoría de ¿cómo es? De estas prohibidas que tienen que ver con en la infidelidad, el engaño, ¿sí? El versículo 20 de este capítulo dice que no te vas a acostar con la mujer de tu prójimo, eh, y algunos comentaristas ponen hasta acá, incluyendo este versículo, como una línea de las relaciones sexuales prohibidas. Por lo tanto, el adulterio entra en las categorías de un incesto, por ejemplo, ¿no? Al mismo nivel de transgresión. De acuerdo. Y bueno, también prohíbe las relaciones sexuales entre hombres y mujeres del mismo sexo, Rabí. Ahí hay algunas diferencias de interpretación. Primero que el versículo al que estamos refiriendo es el 22, habla solo de hombres, no habla de mujeres. Yo no sé cómo es Ok, la traducción, pero habla solamente de una cuestión entre hombres. Hay varias lecturas con respecto a esto, si está hablando específicamente de relaciones sexuales eh, al- de- entre comillas, de pareja, o si está hablando de relaciones sexuales en lo que tiene que ver con lo ritual, porque justamente en el versículo 21 aparece que no ofrecerás tu descendencia al Molej, que era un dios cananeo al cual se le entregaba el hijo primogénito, y después aparecen todas algunas cuestiones relacionadas con lo ritual. Ahí hay discusiones respecto a en qué categoría entran estos versículos. Y bueno, hay, como en todo en el judaísmo, diferentes opiniones al respecto. sí, sí, sí. Pero también hace referencia a tampoco tener relaciones sexuales con animales, con bestias, Rabí. Sí, bueno, porque era una de las prácticas de culto de algunos pueblos paganos de alrededor del pueblo de Israel. Por eso digo que esta pequeña sección eh, puede ser leída como algo que entra dentro de lo cultico. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, así es el 24. No os contaminéis con ninguna de estas cosas porque por medio de todas ellas se han contaminado las naciones que voy a expulsar delante de vosotros. Exactamente. Bueno, todos los pueblos cananeos que vivían en ese momento en ese territorio, ¿no? Sí, entonces, Rabino, es parte también esto de que había una razón de darle la espalda a esas naciones, ¿verdad? Cuando
porque fueron, o Dios permitió que esas naciones fueran destruidas por lo mismo, por Ujú, las prácticas que sí, tenían, ¿verdad? Bueno, eso era Haray Motrobin. Ahora vamos con la segunda parte de esta parashá, ¿no? Parashá Kedoshim, Kedoshim. que, Kedoshim que dice, viene bastante cerca, cargada, Kedoshim. sí, 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 dice, y comienza el versículo 19:2. Habla a los hijos de Israel y dice, serán porque yo, el Eterno vuestro Dios, soy santo. ¿Cómo entendemos este Importantísimo mandamiento versículo, o como un importantísimo mandamiento o como versículo. una promesa? ¿No? No, como una Sí, consecuencia del comportamiento. ¿Sí? ajá, Lo traduciría de esa manera. Esto es una consecuencia del comportamiento. ¿Sí? La santidad, la kedushá en el sentido estricto de la palabra en hebreo, ¿sí? La kedushá es la forma de ser distinguidos. Kedushás, que normalmente se traduce como santidad, es aquel que es distinguido de algo. ¿Sí? Bueno, creo que en este espacio hemos citado varios ejemplos con respecto a esto, por eso a Dios se le llama Kadosh Barujú, el santo bendito Él, porque está distinguido del resto de la creación, porque Él es único. El Shabbat es Shabbat Kodesh, ¿sí? El día sagrado, porque es distinto de los demás días de la semana. Y acá es también esto aplicado a los hombres. Aquellos que tengan un comportamiento ético vinculado con las cuestiones que vienen a continuación, ¿sí? Van a ser personas que van a tener una distinción dentro de su ámbito, dentro de su vida, ¿no? Cuando digo ah, ok, distinción, entonces perdón, cuando digo debemos, distinción no quiero decir ni superior ni nada, simplemente una distinción en el sentido de nosotros hacemos las cosas de esta manera, ¿sí? Y tenemos este comportamiento ético sostenido en el tiempo. perfecto, entonces este tipo de mandamiento, podríamos decir, entonces, es una forma de actuar, Rabino, de cómo me comporto yo con mi vecino, con mi compañero, con mi amigo. En Es la vida en una forma de... general, en la vida en general, si vos te fijás, en el versículo 3 ya habla del tema de la honra a los padres, vuelve a mencionar esta cuestión que aparece en los 10 mandamientos. El tema de cuidar Shabbat, ¿sí? Que obviamente también es algo que nos da distinción como pueblo, ¿sí? Bueno, el tema de no tener ídolos, no rezar a ídolos, ¿sí? Acá aparece otra vez esta cuestión también. Después aparecen algunas cuestiones relacionadas con el sacrificio, ¿sí? Y después sí aparecen algunas cuestiones ya de la vida social y de la ley civil: no robar, no cometer fraude, no mentir, no jurar en falso, eh, digamos, no engañar, no dejar sin paga a quien ha trabajado. Esto es una mitzvah muy importante en la tradición judía, el tema de pagar a tiempo a quien trabajó para nosotros, ¿sí? Eh, el versículo 14 es un versículo muy interesante: no maldecir al sordo ni poner obstáculo ante el ciego, porque la tradición judía ha entendido que este versículo no solo se refiere a un sordo o a un ciego físicamente hablando, sino que también a alguien que espiritualmente por ahí es sordo o ciego en el sentido de que no tiene una información sobre algo o no conoce las consecuencias de algo, y nosotros no podemos abusarnos de él producto de esa falta de información que tiene o que no tiene, mejor dicho, ¿sí? Bueno, no favorecer ni al pobre ni al rico, digamos, hacer juicios justos. Hay una cantidad de serie de cosas muy, muy interesantes, ¿no? En este versículo, en este capítulo. Y aparece probablemente el versículo más conocido de la Torá, o seguramente top 3 de los más conocidos de la Torá, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que creo que es la conclusión de toda esta idea. Si vos amás a tu prójimo como a vos mismo, eh, obviamente no vas a hacer ninguna de todas estas cosas que el capítulo acaba de mencionar. Sí, entonces todo eso que usted ha mencionado, Rabino, al hacer todo eso, ¿cómo se llama? El respeto a los padres, honestidad en los negocios, a la justicia social y en el trato de todo eso que usted ha mencionado, es que
nos conlleva a ser santos, rabino. A Por tener ahí un tenemos estatus de que, santidad. Vos fíjate que es muy variado todo lo que aparece acá. Aparecen cuestiones familiares, aparecen cuestiones laborales, aparecen cuestiones civiles, aparecen cuestiones, bueno, alguna cuestión penal, seguramente también ahí aparece en el medio. O sea, básicamente tener un buen comportamiento en todos los aspectos de la vida, digamos, porque si uno toma cada uno de estas cuestiones, se da cuenta de que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano. sí, sí, sí. Bueno, ese que usted, el último que mencionaba, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso es bastante complejo, ¿verdad? Porque no es fácil comprenderlo, quizá, ¿verdad? No sé si existen actualmente o podríamos definir algún tipo de barreras sociales que dificulten vivir este mandamiento, Rabino. Es decir, ¿qué significa amarse a uno mismo sanamente como para poder amar a otros? Mira, acá hay una discusión muy interesante también con respecto a, que yo aprendí de un maestro mío, el rabino Skornik, respecto a la lectura de Beafta la reja camoja, que es, es el texto literal en hebreo, ¿sí? Él decía que Beafta la reja camoja no es ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que es ama a tu prójimo porque es como vos, porque es un ser Ajá, humano, porque es una persona, ¿no? Entonces, bueno, todo cualquier persona es como yo, está en mi lugar, puede estar en mi lugar, comete mis mismos errores y mis mismas falencias. Entonces, tampoco hay que ser tan estricto cuando la gente se equivoca, hay que saber perdonar, hay que seguir amando, ¿no? Entonces, bueno, un poquito por ahí quizás nos hace más fácil la aceptación de este versículo, el cumplimiento. perfecto, perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, la otra parte de este Kedoshim es leyes contra la idolatría y prácticas paganas, Rabino. Prohibido hacer o practicar la adivinación, prohibido los tatuajes y los sacrificios humanos, Rabino. Explícanos un poco cómo lo interpretan en el mundo judío. Bueno, un poco también esto tiene que ver, está muy relacionado con lo cúltico, como vos decías, vuelve a aparecer el tema de no comer sangre, la adivinación, bueno, todo lo que tiene que ver con algún tipo de intento de interpretar el futuro y ese tipo de cuestiones están absolutamente prohibidas en el judaísmo, ni hablar de cuestiones como el horóscopo y todas estas cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra fe. Eh, y el tema, bueno, después aparece el tema de no cortarse el pelo, digamos, de no cortarse los lados de la cabeza. Esto es una cuestión ritual también que tenía que ver con ciertas prácticas de los pueblos cananeos. Después, bueno, se ha extendido el judaísmo para uso general, digamos, básicamente todos nos dejamos al menos algún tipo de patilla aquí a los costados. Algunos, bueno, seguramente han visto ya más exageradamente, como colochos largos, etcétera, etcétera, pero tiene que ver con eso también un poquito, ¿sí? Eh, bueno, el tema de los tatuajes de las marcas. Eh, es un tema que acá también tiene que ver con lo cúltico. eh, Aparece en otro momento del Tanaj, de la Biblia hebrea. Seguramente algunos recordarán el tema de los 400 profetas del Baal en el Monte Carmel, que los tipos para adorar a su dios el Baal se empiezan a cortar. ¿No? Bueno, el judaísmo prohíbe completamente eso, lo que tiene que ver con las marcas en el cuerpo en cuestiones de adoración. ¿Sí? Em, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Con respecto al tema de lo cultico también. En el 31 vuelve a aparecer otra vez el tema de no ir a nigromantes ni a sortilegios, ¿no? Bueno, básicamente ante esto. Y creo que muy importante el versículo 32, ante las canas te pondrás de pie, ¿no? El respeto a los mayores creo que es algo fundamental. Sí, sí, sí. Sí, desde hace mucho tiempo se viene inculcando eso, el respeto a los mayores. Bueno, también aparece, Rabino, sanciones severas por idolatría y reglas prohibidas. A qué se refiere toda esa parte también, Rabino?
Bueno, el cometer idolatría es probablemente la transgresión más importante en el judaísmo. Eh, Hay solamente tres cosas por las que uno debe incluso hasta dejarse morir, si fuera posible, eh, que es la idolatría es una de ellas. Para nosotros es la transgresión más grave que hay. Y bueno, tenemos que obviamente erradicarlo de todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y también esta parte trata sobre la reafirmación de la necesidad de vivir con santidad, Rabino, separados del pecado, ¿verdad? Y no sé si hay algo más que agregarle a esta para Kedoshim, Rabino, o hacemos ya como las conclusiones del, de las dos para allá, mejor dicho, ¿verdad? Yo creo que podríamos agregar quizás el capítulo 30, el versículo 36, perdón, del capítulo 19, de tener balanzas y pesas justas, que no tiene que ver solamente con lo comercial, creo yo, sino que tiene que ver con tener un equilibrio en cuanto a cómo nos vinculamos con los demás, ¿no? En ser justos, en no condenar en demasía. eh, en tratar de ser comprensivo, de tener empatía con el prójimo. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y creo que es un gran resumen de todo lo que tiene que ver con esto específicamente. Perfecto. Yo también veía, Rabino, dos o tres cosas de las dos para allá que ahora tenemos, ¿verdad? Aharei Mot se centra en la purificación y la expiación, ¿verdad? Del pecado cometido del hombre hacia con Dios, y Kedoshim da como el siguiente paso, ¿verdad? Vivir con santidad activa en lo cotidiano, por un lado, y también Aharei Mot enseña que la espiritualidad no solo se da o no solo se alcanza en el templo, sino también en cómo actuamos con los demás, con justicia, con compasión, ¿verdad? Y esta parte también de ser llamado tanto a reflejar la presencia divina en la vida diaria, en nuestras relaciones interpersonales que tomamos diariamente, en cómo, sobre todo en cómo tratamos a las demás personas. Por ahí lo veo yo, Rabino, no sé si hay algo más que No, no, podría estar. creo que está perfecto el resumen que has hecho. Yo quizás solo le agregaría que hoy en día en la tradición judía se han invertido digamos, en la práctica, el orden de esta parashá, ¿no? De estas dos parashiot, mejor dicho. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, previo al día del perdón, que es el perdón el pedido de perdón a Dios por las transgresiones que hemos cometido frente a Él o sobre Él, tenemos 40 días de preparación de perdón entre las personas, entre el hombre y su prójimo. ¿No? Simplemente, quizás para notar ese cambio que ha tenido esta inversión que se ve reflejada en el calendario, ¿no? Nosotros no podemos ir a pedirle perdón a Dios si todavía no hemos logrado el perdón de nuestro compañero, si no hemos subsanado una situación de la que hemos sido responsables, si no hemos dado nosotros también perdón a otro que por ahí nos ha lastimado por error. ¿Ok? Porque esto es un camino de doble vía. Todos nos equivocamos y también alguien se equivoca con nosotros y tenemos que perdonarlo, ¿no? Entonces, eso creo que hoy en día es algo que es muy importante en la tradición judía y quería reflejarlo un poco en ese sentido, ¿no? Está bien la aclaración porque, o sea, no es solamente venir ante Dios sin antes haber hecho lo primero, pedir perdón al prójimo o perdonar a quienes nos han ofendido también, en realidad. No, no es así nomás, ¿verdad? Llegar a Dios entonces. No, 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 para nada. No, a veces alguna gente me dice, ah, pero bueno, entonces cualquiera se arrepiente. No, no sé si es tan fácil arrepentirse, digamos, no es que cualquiera se Sí. arrepiente. Yo no conozco tantos seres humanos que el arrepentimiento les salga así de una manera tan fácil del corazón, ¿no? Creo que todos tenemos esa falencia, es algo que tenemos que trabajar mucho.
Sí, y sobre todo en estos tiempos en donde el individualismo quizás, ¿verdad?, predomina. Sí. Entonces, Kedoshim nos desafía a- o nos hace reflexionar sobre mismos y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y me gustó la traducción que usted hacía, Rabino. No sé si la recuerda nuevamente, la traducción que usted aprendió de su maestro de ese versículo. Ama a tu prójimo Amarás a porque tu es como prójimo vos. como... Exactamente, Esa es la traducción. exactamente. Perfecto, interesante, Rabino. Bueno, el llamado es ese, ¿verdad? A ser santos en la manera en cómo tratamos al vecino, al compañero, al amigo, de manera ecuánime, siendo justo en todos los tratos, ¿verdad? Es muy interesante, Rabino. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Terminamos, Rabino. Estas dos para allá en Terminamos estas dos una sola parashiot. sesión. Nos vemos la próxima semana para Parashat Emor. Amor, nos vemos la siguiente. Por favor, denle Shalom. like y suscríbanse, que siempre estén ahí. Shalom, Rabino. Hasta luego.